Señor te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros en tu casa de bendición. Este es un día muy especial. Cada vez que tú vienes a la casa de bendición es un día muy especial. Así que quiero que saludes a que está al lado tuyo y dile, el Señor te bendiga y te felicito por haber venido este día a este hogar para recibir palabra de Dios. Hoy día estaremos estudiando Jesús enseña a sus discípulos en la sección número 3. Queremos que entienda, la semana pasada, la última clase que estuvimos, fueron las maneras diferentes que Jesús llamó a sus primeros discípulos. Eso fue lo que estuvieron estudiando, ¿verdad? Y cómo pudieron acercarse a Jesús y hacer el trabajo. Pero hoy día, a medida que vas preparándote a estudiar cómo Jesús enseña a sus discípulos, hay que tomar un momento para reflexionar en sus experiencias en estos días. Y yo te hago una pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles de las tareas estudió esta semana y cómo te fue? Esta es la primera pregunta. ¿Qué tipo de tareas estudiaste esta semana y cómo te fue? Segunda, ¿qué aprendiste o experimentaste al leer la Biblia? Bien importante esa otra pregunta. ¿Qué aprendiste o leíste al tener una experiencia de poder leer la Biblia? Y la última pregunta, ¿qué preguntas te gustaría hacer? Tenemos ahí a tu líder y tenemos a nosotros, nos tienes a nosotros como pastores. Puedes preguntarnos las preguntas que necesitas, que tienes dudas, para que nosotros te podamos ayudar, ¿entiendes? Entonces, eso es bien importante todo. Pero esta semana yo quiero que oremos. Y en nuestra oración, yo quiero que le dé gracias a Dios por la forma en que te ha llamado a su reino. Que le dé gracias a Dios por eso. Y por la continua obra para transformación de tu vida espiritual. Bien importante eso, ¿verdad? Gracias a Dios por eso y por la manera como el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Segundo, pedir a Dios que hable con claridad a tu corazón por medio de su palabra. Es bien importante eso. Si le pedimos a Dios que nos hable por medio de su palabra, vamos a tener entendimiento y le va a pedir a usted sabiduría, le va a para entender las cosas e encontrar relación con la Biblia en tu vida, ¿verdad? Y por último, someterse a Dios como su maestro y comprometerse a poner en práctica lo que aprendió por medio de este estudio. Si no nos ponemos esas tres metas en nuestra oración, no vamos a poder asimilar nada. Entonces tiene mucho que hacer, ¿verdad? Vamos a seguir. Hoy día vamos a hacer la introducción. Vamos a hablar de algo muy importante. Y esta introducción yo quiero que ustedes pongan atención. Se trata de lo que es falsificado. ¿Quiénes de ustedes han experimentado, verdad, lo que es una falsificación? Y cuando hablamos de falsificación, ¿qué nos viene a la mente? El dinero falsificado, ¿verdad? Y eso es lo que más trata la gente de hacer, porque es la práctica más fácil para poder hacer extra dinero. Mire lo que hacen los falsificadores, de ellos hacen el billete y lo hacen casi idéntico al original. Entonces, ¿qué tratan de hacerlo? Introducirlo en los bancos, introducirlo en las tiendas, introducirlo en muchos lugares para poder promoverlo y poder hacer dinero. ¿Por qué? Porque cuando llevan un billete de a 100 y les dan un cambio de $90, ya traen un billete que realmente es verdadero. Lo mismo sucede con la vida de nosotros. Si ustedes van al banco, ¿verdad? Van a encontrar a una persona que tiene un lapicito así parecido a este y le hacen así al billete, mire, y se dan cuenta que es original o es falso, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros. Y en el banco, oiga bien, entrenan a los cajeros no a hacer los billetes, no les enseñan cómo hacer los billetes, sino que los entrenan a poder calificar y poder darse cuenta cuál es el billete verdadero y cuál es el falso. Hasta los entrenan hasta para poder oler los billetes. Hay unos que agarran los billetes así y los voltean a ver para arriba y miren, este sí es original. Entonces ellos ya te dan cuenta para que lo puedas cambiar. Pero esas personas son entrenadas directamente para esa causa, para que puedan darse cuenta realmente qué es lo falso y qué es lo verdadero. Lo mismo sucede con la vida de nosotros. Muchos de nosotros nos miramos originales, parecemos como que estamos igual que todos los demás, pero ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás viviendo la vida espiritual tu vida? ¿Realmente estás viviendo una vida falsa o una vida verdadera? Lo mismo sucede en nuestra vida, ¿verdad? También le pide eso, es algo que tiene que tener en cuenta sus discípulos. Los discípulos tenemos que tenerlo en cuenta que si nosotros vivimos una vida espiritual con Dios y empezamos a tener una relación con Dios, entonces pasamos a ser originales, ¿verdad? Pero si tenemos una vida solo de falsedad y que nos miramos y que nos miran
pero que no realmente no hemos entregado a Dios, estamos viviendo lo mismo de los falsos. Queremos introducirnos al lugar, pero no tenemos ningún valor. Lo único que estamos haciendo es tratando de engañarnos a nosotros mismos. Yo tengo dos preguntas para ti. Y la primera sería, ¿cuáles son algunas acciones de los discípulos de Jesús que son fáciles de falsificar? Tú debes de saber cuáles son las más fáciles de falsificar, ¿verdad? Tú tienes que entender. Y la pregunta número dos es, ¿por qué en el reino de Dios es peligrosa la hipocresía? Es bien importante eso. Si tú te das cuenta, ¿verdad? ¿Cuáles son? En la pregunta número uno te das cuenta que podés falsificar muchas cosas que hacían los discípulos. Seguir a Jesús, hablar la palabra, pero eran verdaderos, esa es la pregunta clave. La hipocresía también es bien importante en la iglesia, en tu vida, en el lugar donde estás, porque en un lugar sos un billete, pero en otro lugar no sos el mismo billete. ¿Entiendes lo que quiero decir? Así que ya tienes las preguntas ahí. Después de esta pausa, vamos a seguir continuando con este estudio. Amén. Continuamos con nuestro estudio, ¿verdad? Y yo quiero que hoy día dice, vamos, es la hora de estudiar lo que es verdadero y lo que es falso. Y encontraremos cómo Jesús muestra Él nos muestra cómo nosotros podemos buscarlo a Él verdaderamente, ¿verdad? Vamos a conocer la historia. La palabra de Jesús en Mateo 5 encontramos, ¿verdad? Y conocemos el sermón del monte, en el cual da todas las aventuranzas, ¿verdad? Y en ese sermón, pues es el sermón uno de los sermones más poderosos que dijo Jesús en ese lugar. Pero si vamos ahí a Mateo 5, del 1 al 2, vamos a leer y mire lo que dice aquí en la palabra. Quiero que lo busques. Quiero que busques Mateo 5, del 1 al 2. Te voy a dar un tiempo para que lo busques. Porque es bien importante al comienzo lo que Jesús quiere decir. Si lo tienen ya, mira lo que dice. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Qué hacía el Señor en ese lugar? Abría su boca para enseñarlo. Les da todas las aventuranzas, bienaventurados los pobres en el espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados sois cuando por mi causa te vituperan y todas las aventuranzas son las que hay para nosotros. Y ese fue lo que él predicó. Pero yo quiero que nos enfoquemos en algo muy importante. Y quiero que vayamos al libro de Mateo 7, ahí mismo, y busques 24-29. Mateo 7, 24-29. Cuando lo tengas, pues me das un amén. Yo sé que no te estoy escuchando, pero quiero que me des un amén. Y mira cómo dice aquí. Cualquiera, pues, acuerda que estamos leyendo las aventuranzas, pero aquí lo que quiero que pongas atención. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, o sea, pocas palabras, a un hombre original, a un hombre que no andaba de falso. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpeó contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca que es Jesucristo. Pero cualquiera, el falso, ahí viene la parte, el billete falso. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Genera situaciones, mire, cuando agarran el billete falso y te agarran con él en la masa, y dicen, ¿a dónde lo sacaste? Y viene una investigación en tu vida. ¿Qué sucede? Llegan a tu casa, encuentran más cosas. ¿Y qué es lo que viene a tu vida? Una gran ruina, porque no eres original. Pero si tú vas con un billete original,
te dan la comida y no te descubren, no tienes nada que temer. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida tuya. Que entienda que no tenemos que ser falsos, sino originales. Pero mira cómo dice el 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Cuando tú reconoces, cuando tú abras tu corazón a Jesús, te vas a dar cuenta realmente qué maravillosa y poderosa es su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que es tiempo que tú reflexiones hoy día qué tipo de vida quieres hacer. ¿Verdadera con Jesús o falsa para apariencia con pura hipocresía? Tengo dos preguntas más y con esto vamos a terminar. Quiero que pongas atención a esto. ¿Cuándo se ha sorprendido por la manera en que una persona enseña o se expresa? ¿Cuándo te has sorprendido de eso? ¿Cuándo? Oye bien, la pregunta número 4. ¿Cómo resumirá usted el mensaje principal de estos pasajes de las Escrituras? ¿Cómo lo resumiríamos nosotros? Este pasaje, estos dos pasajes importantes. Primero, Jesús abrió su boca para enseñarnos. Segundo, habla de dos personas, original y falso. ¿Cómo tú lo harías? Y es bien importante que analices esta pregunta y ponga la respuesta. Así que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Estaremos contigo la próxima clase y acuérdate al principio de la oración, si tienes preguntas especiales para eso, hazlo a tu líder o pregúntamelo a mí como pastor, y queremos darle gracias a todas las mujeres de la iglesia por haber hecho esta comida tan especial a nosotros como padres y como hombres de la iglesia, y les agradecemos profundamente porque se portaron de primera clase y estamos sorprendidos cómo pudieron hacer esas cosas tan elegantes. Así que el Señor los bendiga, el Señor los guarde y nos miramos pronto para la próxima clase.